Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Estamos en tiempos de crisis, del mundo, en momentos de guerra, y uno se pregunta si estos vientos de guerra o estos ajustes de cinturón que estamos viviendo en nuestro país a propósito de una crisis económica, de una crisis de seguridad, tienen una traducción en nosotros mismos. Si esas crisis tienen también o son un reflejo en nuestras propias crisis. Yo me he preguntado qué nos pasa en esos minutos de descanso, de sueño, o en la conversación más íntima con los amigos, con los propios. ¿Cómo aparece esta crisis? Esto que vivimos en la calle, esto que vemos en las noticias, esto que vemos diariamente en redes sociales. ¿Nos afecta? ¿No nos afecta? ¿Estamos más angustiados? ¿Estamos más irritables? ¿Estamos en crisis también? Yo creo que son preguntas que deberíamos hacernos para testear un poquitito cómo vamos. Y de eso y más queremos hablar con un invitado al que tengo un enorme respeto, que nos ha tocado trabajar juntos también en otros momentos. Gonzalo Rojas Maí es psicólogo clínico, consultor organizacional y lingüística. Ha hecho estudios fuera, en Estados Unidos. Y además de ejercer como psicólogo en el ámbito de la psicología clínica, también es autor de libros. La revolución del malestar, ¿le suena? Esto fue post-estallido social. Y también yo diría que hoy día puede ser un grito en defensa del optimismo, porque no sé si estamos tan optimistas. Qué gustazo tenerte en Conversaciones sin Pauta, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Muy contento de verte y estar acá. Oye, el gustazo para mí enorme. Voy a partir por tu libro. Yo sé que este fue escrito hace bastante tiempo atrás, en tiempos de la pandemia. Tú decías, en defensa del optimismo. Carta de navegación para el siglo XXI. Y yo no sé si hoy día tú dirías que estamos sentados en el optimismo. En tu consulta clínica, en tu relación también incluso en tu mirada con organizaciones sociales, ¿estamos en un momento pesimista, triste, angustioso, rabioso? ¿Dónde estamos? Yo sé que es difícil generalizar, pero claro, en psicología social. Yo te diría que estamos en un momento de incertidumbre. De profunda incertidumbre, con todos los adjetivos y todas las emociones asociadas a la incertidumbre. Incertidumbre, uno pasa por periodos de pena, de miedo, de angustia, pero también por periodos de alta vitalidad. O sea, una manera en que uno trata de afrontar la incertidumbre es desde la vitalidad. No te bajonea, sino que te bajonea. Activa. O sea, cuando escribí el libro en defensa del optimismo, yo siempre he sido un gran admirador de Churchill. Y en los periodos de la pandemia, donde uno tenía más tiempo, o trataba de tener más tiempo, yo siempre he leído mucho, y volvía a releer las obras completas de Churchill. Y había una cosa, ya la conté, pero la cuento brevemente. Hay una entrevista que le hacen a Churchill, creo que el Times, no me acuerdo bien, en diciembre de 1940. Imagínate lo que es eso. O sea, Inglaterra es el último país que queda frente a los nazis. Europa está tomada, ¿verdad?, indistintamente por el franquismo y por el nazismo en particular. Están los rusos al otro lado. Estados Unidos no ha entrado en la guerra. Entonces, le hacen una entrevista de fin de año a Churchill y el periodista le hace una larguísima pregunta. Le dice, primer ministro, estamos con hambre, con frío, con miedo, las bombas B1, las bombas B2, parece que está todo perdido. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo británico, al pueblo inglés? Y Churchill le dice, ser optimista. No se me ocurre mejor respuesta para poder salir de esto. Y cuando yo leí eso, estábamos hablando de la pandemia, veníamos del estallido social, ¿verdad?, lo que habíamos vivido acá en Chile. Sí, puro trauma. Puro trauma. Entonces dije, a ver, ¿pero qué hacemos? O sea, o nos tiramos al suelo, o nos vamos a la angustia, o nos vamos a la rabia, o decimos, vamos a ser optimistas. Pero hay que hacer una distinción que es muy relevante. Una cosa es el optimismo desiderativo, vale decir, yo estoy optimista porque yo creo que va a salir todo bien. Yo estoy optimista porque pienso que me va a ir bien. Y otra cosa es el optimismo realista, es decir, ok, este es el diagnóstico, aquí estoy parado, la situación está difícil, está compleja desde estos puntos de vista. Dado esto, y yo no me voy a negar a la realidad, yo voy a buscar un camino de solución o caminos de solución. Voy a enfrentar el problema de un modo distinto. Y si eso no lo hago con una conciencia de optimismo, con un plan, con una visión de mediano y largo plazo, es muy difícil. Ya, no, entiendo, ¿Ya? Claro. Eso. En el fondo, tú lo que dices, hay un optimismo voluntarista. Claro. Y hay un optimismo que yo creo que te lo va entregando la madurez, que tiene que ver con que esto es. Esto es la realidad. Pero cuesta llegar a ese lugar.
Convengamos que el tránsito hasta esto es, no se da solo. Sin duda, es la distinción entre la resignación y la aceptación. Claro, entonces cuando uno dice esto es, pero lo que veo por delante es una guerra a la que no tengo ninguna posibilidad de influir en nada, solo sé que me va a afectar de alguna manera en mi cotidiano y que también inconscientemente esa guerra como irracional, todo lo que está pasando en Medio Oriente, figuras como Donald Trump que avanzan y arrasan con todos los, y lo digo personalmente, digamos, con todos los límites civilizatorios. Sí. Israel que también avanza con tratados civilizatorios. Irán también, o sea, decir, cuando vemos que hay una guerra que uno no entiende, que la ciudadanía no entiende, y vemos que aquí teníamos el optimismo, pero se ha instalado el pesimismo. Los estudios de opinión muestran que el gobierno recién asume, pero está ganando el pesimismo. Entonces, ¿desde dónde uno se inyecta optimismo? ¿Cómo se toma esa vitamina efervescente en la mañana para poder aplicarlo? Yo creo que el desafío es mucho mayor de lo que todo lo que tú acabas de describir. Ya. Que yo creo que es cierto, todo lo que tú acabas de decir, sin duda, es totalmente cierto. Pero yo creo que nosotros tenemos un problema mayor aún. El problema mayor es que nosotros no sabemos, voy a volver a un verbo que estuvo muy de moda en estos últimos años, nosotros como país, como sociedad y como individuos, no estamos sabiendo habitar este siglo. No. Y lo que nosotros estamos viviendo, o sea, la guerra, ¿verdad?, en el Medio Oriente es terrible. Lo que pudo haber pasado ayer y que no se sabe qué es lo que va a pasar, porque, cierto, esto es la bipolaridad del personaje absoluta. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero lo que nosotros estamos viviendo en términos de cambio civilizatorio, porque de eso es lo que estamos hablando. Sí, o sea, aquí no estamos hablando de que el teléfono tiene tantos gigas más, ¿verdad? O el computador es más rápido. Aunque se quiera hablar de eso. Aunque se quiera hablar de eso. Estamos hablando lo que nosotros estamos viviendo es un cambio no cultural, es un cambio de civilización, de lugar en el ser humano, del ser humano, cómo enfrentamos la realidad, cuál es nuestra relación con el tiempo, cuál es nuestra relación con el trabajo, cuál es nuestra relación con el tiempo libre, cuál es nuestra relación con el lenguaje. O sea, el desafío que tenemos es gigantesco. Entonces, tú me dices ya, ¿de dónde saco yo inyecciones, verdad? ¿Dónde me tomo las vitaminas? ¿Dónde me tomo esa pastilla efervescente? Yo te diría, es que yo creo que no hay pastillas para eso. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, o sea, yo no soy dueño de ninguna respuesta definitiva. Yo me dedico, tanto en psicología clínica como en la consultoría, ¿verdad? Las cosas que yo hago a nivel organizacional. Yo lo que hago es tratar de darle herramientas a las personas con las que yo trabajo para pensar sus problemas desde ángulos distintos y enriquecer su diagnóstico y, por lo tanto, buscar mejores soluciones. O sea, aquí no hay, lo que quiero decir, no hay una solución única, no hay un camino único. O sea, alguna vez leí, no me acuerdo dónde, pero que nos está pasando a nivel neurológico, que la mente con la que quizás habitábamos en el siglo pasado, el actual, que tú dices, estamos en un ajuste civilizatorio, nuestra mente tenía un tiempo de procesar ideas, pensamientos, aprendizajes, información. Y por lo tanto, habían baches que permitían, hoy día no hay tiempo para pensar, porque lo que no terminaste de pensar ya quedó atrás y tienes que seguir pensando. Por eso hay filósofos, ¿no es cierto?, que hablan de la importancia del paso del tiempo, de la lentitud, pero no tenemos esa opción. Entonces, ¿qué nos está pasando como neurológicamente, como en la mente, para poder acomodarnos a este nuevo momento? Los seres humanos somos lenguaje. Somos lenguaje matemático, lenguaje biológico y lenguaje, lo que nosotros entendemos, ¿verdad?, por lengua. Y lo que tú acabas de decir, yo creo que es extraordinariamente pertinente y lúcido. Hasta hace muy poquito tiempo, los seres humanos nos costaba poco mirar hacia atrás, ¿verdad?, mirar hacia el pasado y decir, puedo aprender de acá o rememorar lo que yo viví. Nos costaba poco imaginar, soñar un futuro, mirar hacia el futuro, y tampoco nos costaba demasiado vivir el presente, decir, mira, yo estoy aquí, hoy día lo que estoy haciendo es pasándolo bien, me voy a ir a la playa, o estoy trabajando, me estoy aburriendo lo que estoy haciendo. El tiempo que vivimos hoy día es un tiempo que existe en castellano, en no todas las lenguas, esto desde mi punto de vista se llama gerundio, que es un tiempo verbal extraordinariamente complejo, que es ese tiempo verbal en que la acción ocurre al mismo tiempo que tú la estás ejecutando y tú la describes. Vale decir, cuando tú dices, estoy hablando, estoy comiendo,
estoy sintiendo, estoy construyendo. Todos esos tiempos, ¿verdad? Esas acciones son acciones que ocurren en el instante, tú las describes y las estás ejecutando. ¿A qué hora piensas? A eso voy. Nosotros vivimos en gerundio, vivimos, ¿verdad?, en una acción permanente con una cantidad de ruido enorme. Entonces, tener espacios para pensar es un lujo hoy por hoy. Tener espacios de tranquilidad es un lujo hoy día. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos, como sociedad, y que Chile tiene en particular. ¿Por qué Chile lo tiene en particular? Porque yo creo que Chile es un país que confunde, y tiene mucho que ver incluso con el lema del nuevo gobierno, ¿no? La urgencia con la importancia. Si tú vives permanentemente en emergencias, si tú vives permanentemente en urgencias, del tipo que sea. Claro, o sea, arriba de un carro de bombero todo el día. Nada es importante. Claro. Y hay muchas cosas que son importantes. O sea, nosotros como país, yo soy un gran hincha de Chile. Hay montones de cosas que me gustan mucho. En otras soy, desde luego, muy, muy crítico, como lo somos todos. Pero yo siempre digo, nosotros somos un país que se administra razonablemente bien, pero se piensa mal. Chile no es un país que se planifica. Chile es un país que lo que hace es que funciona bien en emergencias. Chile ayuda a Chile, ¿verdad? Hay un terremoto, lo hacemos razonablemente bien. Sí. Hay un incendio, lo hacemos razonablemente bien. Pero cuando tú tienes que planificar, o sea, esto de que Chile se refunda cada 4 años, esto de que tenemos que permanentemente estar inventando cosas sin recoger las experiencias del pasado y sin reflexionar, es un problema mayor. ¿Y cómo le impacta eso a la ciudadanía? A cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, que no están en la toma de decisiones, que no están en los momentos de refundación cada 4 años, sea el gobierno del tinte político que venga. O sea, le impacta de una manera brutal. Ya, porque pero Chile ¿en el tiene sentido una del crisis... miedo? ¿En el sentido de la... ¿de qué? O sea, es que el miedo viene de algo esencial. Viene de la crisis de confianza que tiene Chile. ¿Cómo nos impacta? ¿En qué hemos dejado de creer? Porque el problema que tiene Chile es un problema de seguridad. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo que hay un problema de seguridad pública importante, ¿ah? Y en algunas zonas del país particularmente importante. Pero el problema mayor, desde mi punto de vista, que tiene Chile es la falta de seguridad institucional y seguridad ideológica y psíquica, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la seguridad institucional es algo realmente importante. ¿Qué es una seguridad institucional? La seguridad institucional tiene que ver con que tú tengas una pensión digna cuando envejezcas, que tengas salud digna, que tengas una educación que si tú haces bien las cosas vas a tener un buen resultado, ¿verdad? Que si tú proyectas un negocio, ¿verdad? Como empresario, no te van a cambiar las reglas del juego a mitad de camino, que la permisología no te va a dejar congelado tus sueños, y así sucesivamente. Entonces, lo que hemos perdido es seguridad desde todo punto de vista. Vivimos una sensación de inseguridad. Y cuando vivimos en inseguridad, perdemos la confianza. Y cuando perdemos la confianza, aparece el miedo. Cuando aparece el miedo, aparece la rabia. Y cuando aparece la rabia, bienvenido lo que sabemos que viene. ¿Qué? ¿No? Los autoritarismos. Los autoritarismos son hijos del miedo. ¿Ya? Históricamente siempre ha sido así. ¿Y ese sería, a tu juicio, el riesgo que podríamos correr, o de alguna manera eso está sucediendo? Yo creo que eso está sucediendo. O sea, yo creo que en Chile existe una beta populista extraordinariamente peligrosa. O sea, si uno mira los resultados electorales, si uno escucha los discursos de las personas con quienes nos relacionamos, incluso cosas que nosotros decimos de pronto y pensamos, o no nos atrevemos a decir siquiera, ¿no? Hay una lógica populista, porque el autoritarismo es malo, pero el populismo es una derivada aún mucho más compleja que el autoritarismo puro, ¿no? Claro, autoritarismo es una parte, lo que desprende, digamos, ¿no? Lo que se desapega de eso es un populismo que puede ser mucho peor. Mucho peor, pues, sin duda. Y tú ves sintomatología populista, por ejemplo, en algunos liderazgos políticos que quedaron posicionados después de las últimas elecciones. ¿Eso, a tu juicio, ha ido al alza? ¿O tiene que ver con que el cotidiano de las personas han empezado a cambiar cosas que lo que quieren es como entregarse a estos autoritarismos y populismo porque no hay más salida? Es que yo creo que... Me voy a ir un paso más atrás. Yo creo que como país, bien raro, yo creo que de alguna manera se instaló en nosotros el concepto de la farra. Ya. Nosotros somos un país... ¿Farrero? Farrero. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Nosotros nos hemos farreado una cantidad de cosas los últimos 25 años
O sea, pero si uno hace un ejercicio Sí, honesto, estamos como unos capos de la farra, sí. O sea, somos los reyes de la farra. Sí, no, o sea, farreamos 2 procesos O sea, constitucionales. nos farramos. A ver, yo te voy a hablar Ya, voy a dar un par de ejemplos sencillos, Sí. ¿ya? Mira, nos farreamos 2 procesos constitucionales, claramente, ¿ya? Nos farreamos nos farreamos el fútbol. Teníamos una generación de fútbol que no habíamos tenido nunca. Y se acabó. Se dejaron de formarse jóvenes ahí. Nos farreamos un sistema de educación pública que no era nada de malo. Y nos lo farreamos completo. Y así puedo seguir. O sea, nosotros nos hemos farreado un capital político, un capital cultural. Nos hemos farreado la confianza, ¿no? De una manera bien irresponsable. Pero alguna vez la tuvimos, porque estoy pensando, no es que todo tiempo pasado sea mejor, pero a veces me pasa que sí, que hay un Chile que emerge post-dictadura, el Chile de la transición, que tuvo muchos bemoles, ya sabemos, ¿no?, lo que implica, los sectores autocomplacientes, autoflagelantes, el Frente Amplio que viene, qué sé yo. Pero hace muchos años que Chile es un país depresivo, hace muchos años que estamos en el ranking de los países más ansiosos, estamos hoy día como país de los máximos consumidores de cocaína, es decir, entre la pena, la euforia por la cocaína. Quiero decir, estoy juntando muchas cosas, pero creo que hay una sintomatología que arrastramos como sociedad de que no estamos bien con nosotros mismos hace un rato largo. ¿O Mira, tú recuerdas un momento en que estuvimos bien con nosotros mismos? yo creo que ha habido momentos en que hemos estado bien con nosotros mismos. ¿Ah? Yo creo que ha habido momentos, y algunos momentos, yo diría, largos. ¿Ah? Es difícil hacer las generalizaciones. ¿Ah? Sí, Yo creo que ha habido momentos largos en que hemos estado relativamente tranquilos con nosotros mismos. Es como esos grafitos, esos dichos, ¿no? Éramos felices, pero no lo sabíamos. ¿Ah? Pero yo creo que el problema es multivariable, sin duda. Pero yo creo que una de las cosas que nos ocurrió, y tiene que ver con esto de la farra, pienso yo, es este espíritu de nuevo rico que se instaló de pronto entre nosotros. Nosotros éramos un país tan pobre, ¿ah? Pobre pero honrado, ¿ah? Como Condorito. ¿Ah? Y de pronto, y esto no viene solamente de los gobiernos de la Concertación. No, eso empieza a pasar al final de la dictadura, con el cambio. Al final de la dictadura. O sea, cuando en una generación pasas, o en menos de una generación, pasas de tener que el 2,5% de la población tiene acceso a la educación superior, como era en Chile en 1964, 1965, a que el año 1990 tú tenías un 17% de la población, o que hoy día tienes sobre un 60% y más de la población. Por un lado tú dices, eso es maravilloso, pero por otra parte, todas esas personas tienen en su cabeza el legítimo sueño de creer que por el hecho de que ellos, con todo el sacrificio que eso implica para una familia, para una persona, va a tener acceso también a todo el menú que este sistema neoliberal ha ofrecido. Y eso no es así. Eso no es así, po. Y entonces el choque con esa realidad es frustración. Es frustración, es enorme. Es muy grande. O sea, en ese libro que yo escribí, La revolución del malestar, una de las cosas que planteo, y hubo mucha gente que estuvo tiempos en de precariedad física y psíquica y cívica, dicen. Claro, hubo mucha gente que estuvo en desacuerdo conmigo y hasta se molestó, porque yo lo que planteé fue que era una revolución de consumidores. O sea, yo nunca creí que el millón de personas que estaban en la calle estaban pidiendo el socialismo del siglo XXI. Ya, un nuevo modelo económico. Un nuevo modelo económico. Lo que la gente quería era un trato digno, correcto, reglas del juego relativamente equivalentes para todo el mundo. Que el menú que me ofrecía fuera un menú alcanzable, ¿verdad? Que se acabaran ciertos tipos de abuso y que también se me respondiera a los distintos tipos de sueños y expectativas que yo tenía. Pero era una revolución de consumidores. ¿Consumidores de qué? De democracia. Claro, pero ¿no? también ahí, yo he pensado mucho en esto, Gonzalo, post-estallido, con todo lo que sabemos que significó, violencia, pero también, ¿no es cierto?, demandas muy profundas de la ciudadanía, lo que viene después de eso es un gobierno de la izquierda joven, más a la izquierda que el socialismo democrático. Uh-huh. Y hoy día tenemos un gobierno más a la derecha que esa centro derecha que conocíamos, piñerista, Chile Vamos, ¿no? O sea, de todos modos, a pesar de esta revolución del malestar con precariedad psíquica y cívica que tú describes, pasamos y bandeamos de un gobierno muy de izquierda a otro de muy de derecha. Es decir, no quedamos en ese centro
Entonces no sé cómo hicimos ese bandeo, si no es psíquico. No, es que yo creo que es psíquico, profundamente psíquico. O sea, a ver, yo lo hice público, por lo tanto lo puedo decir, no tengo ningún problema en decirlo. Yo estuve por el rechazo del primer proyecto constitucional. Y la razón fundamental por la cual estuve por el rechazo, y públicamente por el rechazo, fue porque yo creo que el primer deber de un ciudadano, y yo creo que un ciudadano tiene responsabilidades muy importantes. El primer deber de un ciudadano es el cuidado de la democracia y la protección de la democracia. Y a mí me parecía que ese proyecto constitucional no cuidaba la democracia, por lo menos la democracia en la que yo creo y en la que yo confío. Y lo que yo creo que ocurrió es bien clásico, o sea, aquí no voy a decir nada muy lúcido ni muy nuevo. Esto hay que imaginarse una suerte de hélice de un avión, ¿eh? Que tiene un rotor, un centro, y dos aspas. Si tú tenías un aspa refundacional, ¿ya?, que quería hacer todo de cero, todo lo anterior no servía para nada, y éramos todos unos iluminados, y lo que teníamos que hacer, porque teníamos una concepción moral distinta, superior, nueva, etcétera, etcétera, bueno, el aspa giraba hacia un lado. Y después tú tienes la otra aspa, que por oposición lógica, por casi oposición física, te dice, no, si antes no todo era tan malo. Y yo quiero el partido del orden, y yo quiero aquí la estructura. Entonces, la otra aspa, obviamente, es una aspa contestataria a esa primera, y va hacia el otro lado. Entonces, tú tienes dos aspas que tienden a colisionar. ¿Cuál es el problema? El problema no son las dos aspas, el problema es el rotor, vale decir, el motorcito que está al medio. Sí. Ese rotor tiene un solo nombre en este caso, se llama democracia. Y cuando tú tienes un aspa que va hacia un lado y otra aspa que va hacia el otro lado, quien sufre y quien se lleva toda la presión de esos impulsos es ese rotor. Entonces a mí me parece que cuando tú me preguntabas hace un rato atrás, bueno, ¿y cuál es la píldora que nos tenemos que tomar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo creo que nosotros nos tenemos que preguntar como individuos y como sociedad si de verdad creemos en la democracia liberal, si de verdad creemos en nuestro sistema democrático. Y yo partiría por ahí, por decir, oye, a ver, ¿en qué momento vamos a asumir la responsabilidad que nos corresponde? Sí, dos cosas. Uno, cuando te hablo de la píldora, no es por encontrar la solución fácil, porque en Chile consumimos muchas píldoras. En exceso. ¿No es cierto? Ya. En exceso. No es en esa línea, es en la línea de cómo echamos mano a poder inyectarnos optimismo en momentos como de pesimismo. Y lo otro, respecto de ese motor de la democracia, claro, hay una generación para la que el valor de la democracia es todo. Pero la democracia, y en Chile y en el planeta, lo dicen todos los índices de democracia, solo baja en apreciación ciudadana. Y baja porque la ciudadanía no siente que la democracia impacte en su vida hasta que del la pierde. Día a día. Como lo sabemos. Hasta que la pierde. Hasta que Pero la en pierde. el caso de El Salvador, llama la atención que todavía sigue habiendo gente que apoya el Claro, régimen. bueno, pero yo creo que ahí estamos hablando de una casuística también bien particular. Sí. Pero, a ver, déjame volver a la píldora. ¿Qué cosas echo de menos? Para mí, yo me voy a permitir hablar de mí. Yo echo de menos sueños. O sea, tú me dices, ya, pero ¿cuál es la píldora? Proyectos país. ¿Cuál es el proyecto país? Si yo te pregunto, ¿qué proyecto tiene Chile? ¿Cuál es el proyecto país? ¿Ya? ¿Que se acabe la delincuencia? ¿Ese es un proyecto país? ¿De verdad? No, o sea, ¿ya? Y si hablara, y si uno le preguntaba a la candidata Jara, ¿no? ¿Cuál es el proyecto país? O sea, ¿hace cuánto tiempo la política, la clase empresarial, los intelectuales, ojo, yo creo que aquí Chile tiene muchas ausencias de liderazgo, de políticos, que duda cabe. Probablemente tenemos de las peores generaciones de políticos que ha tenido nuestra historia. Sin duda. Estoy haciendo una generalización probablemente injusta, pero yo creo que podemos coincidir, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, yo creo que ahí faltan líderes políticos, faltan líderes empresariales. Líderes empresariales que entiendan qué. Que entiendan que el generar riqueza es generar oportunidades. Pero esa generación de oportunidades solo por la riqueza es insuficiente. Que su labor, que su tarea fundamental es efectivamente dar oportunidades de trabajo, dar oportunidades de desarrollo, pero también dar oportunidades en que las personas que trabajamos, porque ellos también trabajan, ¿verdad?, sientan que lo que están haciendo es contribuir a algo superior, a algo mayor. Y eso falta. Y a nivel intelectual, o sea, la crisis de las universidades en Chile, o sea, es brutal. ¿Qué pensamiento se está generando en las universidades chilenas? O sea, los intelectuales chilenos
desde mi punto de vista, también están profundamente al debe, ¿no? ¿Y eso es porque el pensamiento fue perdiendo vigencia? ¿Por qué se va diluyendo el pensamiento? Porque yo tengo la impresión que en el caso de, insisto que estoy haciendo una generalización, sí. ¿ya? Pero yo creo que cuando el presentismo, que es este gerundio que dije hace un rato atrás, lo instantáneo se tomó la agenda y la gente, la mayoría de las personas empezamos a funcionar en esa lógica, perdimos una perspectiva enorme. O sea, yo creo que el problema es que muchos intelectuales chilenos se han transformado en comentaristas y en columnistas, dejando de generar ideas, pensamientos y propuestas. Sí. Opinólogo. Mucha opinión y poca reflexión. Sí, Oye, estamos cansados de diagnósticos. Sí. El diagnóstico, a ver, yo creo que lo que hemos hablado en este rato, no hay nada nuevo que yo haya dicho. Sí. Nada nuevo. Sí. ¿No? Y quiero pasar, porque ya es el tiempo de vuela. He pensado mucho que en estos días, en esto del malestar, quizá en algunos sectores hasta el sinsentido, pero llevarlo a la violencia que estamos viendo, por ejemplo, como reflejo en las escuelas. Es bien impactante lo que estamos viendo. Yo puedo entrevistar a muchos especialistas en educación y cuáles van a ser las normas de convivencia, las nuevas leyes, pero más allá de eso, ¿qué es lo que empieza a generar que jóvenes consideran que para ellos, ¿no?, que puede ser una buena idea llegar con armas al colegio, agredir a otro, matar a una inspectora? O sea, como que digo, si psíquicamente, ¿cuáles son los bordes que se están corriendo? Bueno, mira, yo creo que es que nosotros vivimos tiempos donde la violencia a nivel discursivo en particular se ha instalado hace mucho tiempo. Y eso es muy delicado y es muy grave. Nosotros vivimos tiempos de muy poca responsabilidad. O sea, yo te voy a dar un ejemplo tal vez sencillo. A mí, yo me dedico al lenguaje, ¿no? Trabajo, esa es mi herramienta de trabajo. A mí una de las cosas que me llama la atención de políticos y de líderes, y tú me decís, ¿qué tiene que ver esto con los niños? Ya voy a volver a los niños. Es su falta de responsabilidad lingüística. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú escuchas a un ministro o un empresario, un líder, cuando dice decir que tal cosa, plantear que, ¿y dónde quedó el yo? Yo digo, yo planteo. Vienen estas conferencias de prensa ampulosas, ¿no?, de expresidentes de la República, donde, voy a decirlo en este caso, el expresidente Boric decía decir qué es lo que está ocurriendo en el norte, plantear qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay detrás de ese infinitivo? El plantear, decir, ese es un infinitivo, ¿no? ¿Por qué no digo, yo pienso, yo creo? A lo Lagos. A la responsabilidad, no es a lo Lagos. Es el hacerse responsable de lo que yo estoy planteando, de lo que yo estoy ofreciendo, de lo que yo estoy criticando. Que desanclarte de tu yo. Me desanclajo de mi yo, tomo distancia, me protejo. Y de alguna manera digo, se cayó. ¿Cómo que se cayó? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente, a las personas, a los ciudadanos de pie, que se enojan en una luz roja, ¿verdad? Y se bajan y agarran un palo y empiezan a destruir el auto que le pegó un empujoncito o les taponeó la pasada, ¿verdad? O llega al colegio el chico y mata a la inspectora. Lo que hay detrás de eso, claro, sin duda, hay droga, hay desafección, hay problemas familiares, hay precariedades psicológicas, hay mucho dolor, hay violencia intrafamiliar. O sea, a ver, sin duda, el abanico de razones es múltiple. Pero una de las razones fundamentales es porque el discurso que ellos están escuchando, directa o indirectamente, es un discurso donde la responsabilidad individual está absolutamente ausente. O sea, lo que se espera que venga algo a resolverme el problema. O sea, de alguna manera es como cuando en Chile hablamos del Estado, ¿no? Entonces decimos que el Estado de Chile es pobre, que Chile es un país pobre. Somos 20 millones de personas con la cantidad de recursos que tenemos. Yo me pregunto, ¿somos un país pobre? ¿El Estado es pobre? Bueno, el problema se ha dicho que estamos en quiebra y eso genera una traducción en la ciudadanía. O el problema es que el Estado es
ineficiente, torpe y en particularmente lento para responder a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Ya. Entonces, claro, estamos en un problema entre que no encaja el discurso con lo que estamos haciendo. Exactamente, o sea, yo creo que hay un problema en definitiva, ¿no? Sí. Yo tengo la impresión que lo que está ocurriendo es que estamos esperando que el otro se haga cargo, en lugar de nosotros hacernos cargo, ¿no? Desde luego, cada uno de nosotros desde el lugar que le corresponde. Pero si tú me dices, bueno, ¿y cómo salimos de esto? ¿Qué hacemos? Yo trataría, en primer lugar, por partir por hacerme cargo de lo que digo, de lo que pienso. Trataría de buscar con cierta claridad cuál es mi agenda propia, qué es lo que quiero de verdad, cuál es mi sueño personal, cuál es mi sueño de mi familia, cuál es mi sueño de mi grupo de amigos, cuál es el propósito de la comunidad donde yo estoy. Que así voy construyendo, ladrillito a ladrillito. Desde uno. ¿Ah? Bueno, ese es el desafío No que es una tarea nos menor, deja ¿no? planteado Gonzalo Rojas May, psicólogo clínico, consultor también de empresas. Se agradece mucho esta conversación para poder ir entendiendo un poquitito. Yo creo que por lo menos hacer un poquito de luz en esta confusión. No, muchas así gracias. decirlo. Yo creo que tenemos mucha pega por delante, pero yo creo que es una pega que puede ser de verdad inspiradora, importante, valiosa, porque además lo que estamos viviendo es tan grande, es tan magnífico, que sería una pena no tener un poquito más de lucidez para ser más protagonistas de la transformación civilizatoria en la que estamos. Sí, igual la tonta un poquito, porque Algo. es grande. Gonzalo, muchas gracias por esta conversación sin Gracias pauta a ti. y gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.